Voy a hacerlo a grandes rasgos, pero por supuesto es una historia mucho más complicada de lo que yo puedo contarla, pero hacia mediados del siglo XVII hay un proceso de colonización de la isla de Irlanda por los británicos. Hay un proceso en el que Oliver Cromwell invade la isla, la coloniza y hace lo que se llama el proceso de la plantación en Irlanda, que es traer personas de origen anglosajón para ser plantadas en Irlanda y desplazar a la población gaélica original. Y ese proceso conllevó a un exilio de gran parte de la nobleza irlandesa, que se conoce como los wild geese, los gansos salvajes en español. Y esos gansos salvajes emigraron principalmente a Francia y a España, que eran el bastión católico aliado con la nobleza gaélica irlandesa de ese entonces. Entonces, muchos nobles irlandeses terminaron enrolándose en los ejércitos españoles, principalmente en 3 regimientos que se conocían como los regimientos irlandeses: el regimiento de Ultonia, el regimiento de Ivernia, y hay un tercer regimiento, no recuerdo si se llamaba Limerick o tenía un tercer nombre, o el regimiento de Irlanda como tal. El caso es que estos irlandeses nobles hacen carrera militar en los ejércitos españoles y, por supuesto, les toca ir a América en cargos administrativos. Y muchos de ellos terminan insertándose entonces en las élites locales americanas, precisamente por su designación como agentes coloniales de la corona española. Y tienen una historia fascinante porque así llegan a, por ejemplo, a lo que actualmente es Chile. Ambrosio O'Higgins es uno de los agentes coloniales que llega de esa manera, y sin embargo, una generación después, su hijo, Bernardo O'Higgins, es un prócer de la independencia latinoamericana. Llegan de esta manera a Cuba, notablemente, por ejemplo, el general Alejandro Reilly, que fue O'Reilly, como se dice en Cuba, que es quien viene a retomar la jurisdicción española sobre La Habana luego del cambio con la Florida, luego de la invasión británica en 1763. Y así llegan muchísimos de estos personajes, que algunos más conocidos, otros menos conocidos, y se van diseminando por todo el continente. Y esto es un proceso migratorio que va desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Tenían características particulares, por ejemplo, eran de origen noble, eran de origen católico, estaban bien insertados y bien conectados con la nobleza española, con las autoridades coloniales españolas, y defendían los intereses precisamente monárquicos de España en América Latina. Todo esto cambia hacia principios del siglo XIX, cuando se dan los movimientos independentistas en América Latina, y muchos irlandeses más conocidos como más aventureros se enrolan en los ejércitos independentistas. Es muy conocido, por ejemplo, Daniel O'Leary, que era la mano derecha de Simón Bolívar. Hay un regimiento de irlandeses, compuesto por irlandeses que participan en ese proceso independentista y son bien conocidos. De hecho, hay un libro de Tim Fanning, se llama Paisanos, no sé si lo pueden ver en cámara. Los irlandeses olvidados que cambiaron la faz de Latinoamérica precisamente por su rol en las guerras independentistas. Luego, a Cuba, bueno, para seguir el orden cronológico, a Cuba empiezan a llegar en grandes números a partir del año 1818. ¿Por qué 1818? Porque se había creado algo que se conoce como la Junta de Fomento de Población Blanca, que fue un intento por traer a Cuba lo que llamaban mano de obra libre, un poco para diversificar el tipo de mano de obra que se usaba en la isla, precisamente por el proceso que se había dado en Haití, el proceso revolucionario haitiano, que había, había asustado mucho a la élite plantacionista cubana,
porque tenían el aquello de que lo que había pasado en Haití podía pasar en Cuba si se revelaban las grandes dotaciones de esclavos que existían. Entonces, la élite plantacionista cubana empieza a buscar como soluciones a eso. Y lo primero que encontraron fue precisamente irlandeses para traer a la isla en grandes números. No solamente irlandeses, pero bueno, estamos hablando hoy de ellos, pero hay también franceses, hay suizos, hay italianos, hay alemanes. Es un proceso que trae a Cuba una población bastante diversa, blanca, o sea, porque el interés de esta élite plantacionista cubana era con lo que llama el blanqueamiento de la isla, contrarrestar los grandes números de esclavos africanos que estaban importando. Es interesante para mí que la solución de ellos no fue dejar la trata o abolir la esclavitud, sino contrarrestar los números con otras poblaciones que estaban trayendo. O sea, es una mentalidad que no compartimos, ¿no?, en la actualidad, pero que es interesante saber que existió en ese momento de la historia de Cuba. Y hacia los primeros, hacia la década del 30, cuando ya se han dado varios movimientos independentistas en América Latina, entonces ya encuentras irlandeses en todas partes de Sudamérica. En los procesos ya de las nacientes repúblicas americanas. Hay varios libros que tratan sobre eso, pero luego los podemos incluir en las referencias. Hay también esquemas de inmigración, por ejemplo, en Perú. Las élites peruanas también querían introducir europeos y crean toda una especie de esquema para fomentar la inmigración irlandesa hacia Perú. Gabriela McAvoy, escritora peruana, ha escrito sobre ese proceso. Y luego la gran migración irlandesa a Latinoamérica es la migración irlandesa argentina. Sin comparación, es la más numerosa. Creo que empiezan a llegar en la década del 50, del 60, del siglo XIX, en grandes números y fundan pueblos enteros en Argentina. Tienen una presencia muy notable incluso hoy. Hay, por ejemplo, en el fútbol, en el mismo equipo de fútbol argentino actual, hay una persona, no recuerdo ahora el nombre del jugador, pero tiene un nombre muy irlandés, sin embargo, es argentino. Hay muchísimas asociaciones que fundan estos irlandeses de ayuda mutua. Hay un periódico que se llama La Cruz del Sur, muy notable entre la comunidad argentina, irlandesa en Argentina. Y luego hay muchísimos estudios de la influencia de su idioma en el castellano que se habla en Sudamérica. Hay una escritora irlandesa que se llama Sarah O'Brien, que ha hecho precisamente estudios lingüísticos sobre el impacto de los irlandeses en Argentina. Y bueno, tratando de documentar toda la variedad, los distintos momentos en los que llegan, las rutas por las que llegan, se creó la Asociación Irlandesa de Estudios Latinoamericanos, SILAS, que tiene un website muy bueno, que las personas que nos están oyendo pueden ir a revisarlo. Se llama irlandeses.org, muy fácil de recordar esa dirección. Y en los archivos de este website, que son totalmente accesibles, o sea, sitio web, pueden ver todas las publicaciones que se han hecho sobre distintos personajes de la historia latinoamericana que tuvieron origen irlandés, o distintos personajes irlandeses que fueron a Latinoamérica y tuvieron un impacto grande. Por ejemplo, Roger Casement, que es otro de los libros que tengo en casa. Un personaje de origen irlandés que hace toda una excursión a la Amazonía y describe en sus diarios precisamente las circunstancias de la vida en esta zona.
entre otros detalles. También pueden ver los archivos de la revista de la asociación, que incluye muchísimas publicaciones, incluye a los irlandeses en México, en Perú, en Chile, en Cuba, en el Caribe, en Puerto Rico, en particular el trabajo de Jorge Chinea con los irlandeses en Puerto Rico es fascinante. Y da como una especie de cronología y contexto histórico de esa población en nuestro continente.